Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1020 para estudiar la epístola de Pablo a los Hebreos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Pues bienvenidos al estudio de hoy. Bueno, Victoria, vamos a estudiar esta carta de Pablo dirigida a sus compatriotas judíos, de los que ha estado perseguido durante su predicación a los gentiles. Pero antes, como siempre, realizaremos una pequeña introducción. Por favor, ¿quieres comenzar tú? Con mucho gusto, lo hago, Francisco. Bueno, este libro trata mayormente del significado del santuario y sus servicios, temas que, sin duda, deben haber sido de especial significado para los primitivos cristianos de origen hebreo. Respecto al autor de este libro, la mayoría lo atribuían a Pablo, pero otros se oponían, pues pensaban que había sido escrito por Bernabé, Apolos, Clemente o Lucas, incluso que era un libro cuyo autor se desconocía. Por este motivo, muchos antiguos cristianos del occidente del Imperio Romano no lo aceptaban para ser incluidos en la Biblia. De entre estos posibles autores de la carta, el que más se menciona es Apolos. Es cierto, Francisco, pero en los siglos siguientes la mayoría de los cristianos aceptaron a Pablo como su autor. Los que no estaban de acuerdo es porque el tipo de expresión que figura en esta carta es diferente a las otras de Pablo, pero yo pienso que Pablo no podía emplear el mismo lenguaje con los gentiles que con los judíos. De cualquier forma, como la mayoría estima que el autor es Pablo, nosotros vamos a considerarlo así. Parece que esta epístola a los hebreos fue escrita antes de la caída de Jerusalén. Efectivamente, Victoria. El número de dirigentes de la Iglesia era muy reducido en los años anteriores al año 70 después de Cristo. ¿Cuál de estos dirigentes podría haber expuesto un tema tan profundo como el que se presenta en el libro de Hebreos? ¿Tú qué piensas, Victoria? Pues que la persona más posible es, sin duda alguna, Pablo. Decir que el autor fue un cristiano desconocido de ese temprano periodo solo levanta un nuevo problema. ¿Cómo es posible que hubiese un cristiano que tuviese el conocimiento teológico tan profundo y tan necesario para producir una obra como la de Hebreos? Tú lo has dicho, Victoria. Solo Pablo reúne todos los condicionantes que hacen falta para escribir esta obra como es Hebreos. Pero Francisco, yo creo que la cuestión que quizá produjo el agrietamiento más profundo en la Iglesia apostólica fue, sin duda alguna, el tema de la ley ceremonial y su observancia por los cristianos, sobre todo los que venían de los gentiles. Completamente de acuerdo, pero en el Concilio de Jerusalén ya se había liberado a los cristianos de origen gentil que observaran las obligaciones propias de esa ley, pero psicológicamente la gran comunidad cristiana de origen judío de Palestina no estaba preparada para participar de esta libertad. Efectivamente, porque no se daban cuenta de que para todos, sin excepción, los ritos ceremoniales habían encontrado su cumplimiento en Jesucristo. Pues Victoria, todos estos acontecimientos los aprovechó el enemigo para agrietar a la joven cristiandad de aquella época. Pero es que la iglesia cristiana de origen judío, cuyo centro estaba en Jerusalén, parecía desconocer las calamidades que pronto sobrevendrían a esa ciudad. Los cristianos de origen judío aún guardaban las fiestas, seguían sacrificando animales como en años anteriores y continuaban en su celo por la ley ceremonial. Es que tenían un vago concepto de la obra de Cristo en el santuario celestial. Sabían poco de su ministerio. No comprendían que sus sacrificios eran inútiles debido al gran sacrificio del Calvario.
esos millares de cristianos judíos, todos celosos de la ley, tendrían que enfrentarse a una crisis cuando fueran destruidos la ciudad y el templo. Esto ocurrió solo un corto tiempo después de que se escribió la epístola a los hebreos. Pues había llegado el tiempo cuando los ojos de los cristianos de origen judío debían abrirse a las realidades celestiales. Cuando su templo fuera destruido, como predijo Jesús, les sería necesario que su fe se basara en algo seguro y firme que no fallara. En realidad, llegado ese momento, se darían cuenta que ni los sacrificios, ni el sumo sacerdote, ni el templo, porque ya no existiría, ya no les serviría de nada, porque todos estos ritos habían sido sustituidos con la venida de Jesús, y que el santuario terrenal había quedado sustituido por el santuario celestial. Se cree que en esa hora de crisis apareció el libro de Hebreos. Contenía precisamente la ayuda necesaria que necesitaban estos judíos convertidos al cristianismo. El libro de Hebreos consiste esencialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo, escogidos en los días del Antiguo Testamento, y la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Bien, pues hemos acabado por hoy y mañana comenzaremos a estudiar el primer capítulo de este libro de Hebreos con el tema 1021. Bendiciones y hasta mañana.